Bien, yo quiero invitarle a que incline su rostro ahí donde está un momento y dígale al Señor: háblame, háblame, Señor, háblame, háblame, Dios Todopoderoso, enséñame tu palabra y guíame en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Bien, hermanos, la semana anterior, recuerdan, comenzamos un tema y este tema tiene que ser el estandarte suyo y mío este mes. El tema que empezamos se llama un necesario despertar. Amén. Un necesario despertar. ¿Y por qué hablamos de despertar? Porque algo está dormido. Amén. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted se caracteriza por ser activo un día y al otro día no hay poder humano que lo mueva de esa cama, ¿qué pasa? Ahí que está, dormido, ¿cierto? Y eso pasa en la vida espiritual, que uno se duerme. Dios comenzó una obra en usted, en mí. Creímos en Jesucristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y resultó que un buen día decidimos no seguir con ese impulso que llevamos. Amén. Entonces eso quiere decir que estamos dormidos. Ahora, ¿usted cómo se da cuenta que no tiene el impulso que tenía antes? Por ejemplo, ¿cuántos leían bastante la Biblia y ahora no la leen tanto? O de pronto ya ni la leen, ¿cierto? O sea, que antes de conocer al Señor teníamos la Biblia abierta en el Salmo 91, dice Salmo 91 amarillo. Entonces, para que cogiera un poquito de color, volteábamos y la dejábamos en el Salmo 23, y ese Salmo 23 amarillo, y no pasábamos de ahí. Pensábamos que esa letra iba a ser un talismán, y no. Después conocimos al Señor y leímos esos dos salmos y leímos todos los salmos y nos leímos toda la Biblia, y varias veces nos leímos la Biblia, pero la dejamos de leer. Ya de pronto decían: voy a orar, y de pronto llegaba el pastor a la iglesia a las 6 y ya había un hermano aquí a las 4 de la mañana, desde las 4 de la mañana orando. Y ya hoy en día ni por las curvas se le ve. ¿Ya? ¿Sí me entienden? Eso quiere decir que se durmió. O mejor dicho, siendo realista, nos dormimos. Amén. Ahora, cuando comenzó esta obra, el hermano Tobías venía con un impulso misionero, que eso iba para el infinito y más allá. O sea, un impulso. Y me contaban las historias del hermano y uno decía: wow. Pero la obra comenzó y se apagó. De pronto llegaba otro pastor, comenzaba y se apagó. Ya. Se levantaba una hermana y dirigía un grupo de danza y se apagó. Ahora, esto no solamente pasa aquí, eso pasa en cualquier congregación de la tierra, ¿sí? Y hay veces los pastores no saben qué hacer para que la gente esté moviéndose. El mes de tal cosa, el mes de tal otra, como queriendo lograr un despertar artificial, pero difícilmente todo el combo de la iglesia se pega. O sea, en el mundo la iglesia está dormida, hermanos. Y no lo digo para nuestro consuelo, sino para mi pena, para mi vergüenza. Mire, antes de la década del 90, la iglesia venía con un despertar, iba comenzando con una especie de despertar, con un entusiasmo, y comenzó el despertar de la alabanza y la adoración. De las que cantamos ahorita hace un rato, vienen de ese tiempo de despertar, década de 80, 90. ¿Sí? Las dos de alabanza que cantamos. Y
y comenzó a despertarse la alabanza y la adoración, y comenzaron a despertarse por las misiones en el mundo, y llegó la década del 90. Ay, cuidado con el campeón, que no se me tropiece con algo. Eso, gracias. Entonces, década del 80, 90, ¡pum!, y terminó, y eso se apagó, porque entonces la gente dijo: pero ¿y quién se ocupa de mí? Y comenzó a despertarse un deseo por la bendición personal, lo que se llamó la teología de la prosperidad, ¿sí? Y todos era: ofrende y usted va a ser bendecido, pacte y usted va a ser bendecido. Y la gente corriendo tras de la riqueza, y dejaron al Dios que enriquece y bendice por una riqueza efímera. Amén. El que bendice es Dios. Quien da el poder para hacer la riqueza es Dios, no una teología rara. Amén. Es más, para ser prosperado hay una palabrita que supera a cualquiera, y es diligencia. Diligencia. Mire, yo no soy empresario, he trabajado con empresarios, y uno los ve pegados al celular, metidos en reuniones, y si no están con el celular en reuniones, están haciendo ideas. O sea, no se quedan quietos, ¿sí? Diligentes. Y Dios en su palabra, Él bendice al diligente. Amén. Amén. Si usted no es diligente, hermano, no esté soñando con pajaritos en el aire. Y eso pasó con la iglesia, una iglesia que no estaba proyectada para, digamos, eran pocos los hermanos que eran empresarios, entonces, y ya todos querían ser tan millonarios como los hermanos que se deslomaban desde la mañana. Amén. Eso no tiene lógica. Entonces la iglesia se durmió pensando en que le iba a llegar la bendición caída del cielo, sin hacer nada prácticamente. Voy a ofrendar 1,000 para que me lleguen 500,000. Y con un pocotón de cuentos, la iglesia se preocupó por sí misma. Amén. Ese es un panorama triste. Todavía hay gente que predica esas cosas y todavía hay gente que les cree. Terrible. Y luego pasamos de amar la bendición material que no llegó. Eso sí les digo, los que se enriquecieron fueron los que predicaron esas cosas, y no la gente que les asiste a las iglesias. ¿Sí? Ellos sí se enriquecieron, y gracias a Dios no son muchos, pero mucha gente les creyó. Terrible. Y luego de andar persiguiendo riquezas, entonces la iglesia comenzó a perseguir poder. La iglesia comenzó a aceptar el coqueteo de los partidos políticos. Entonces dejaron al Dios dueño de la vida y dueño de toda la tierra por un personaje que dura 4 años. ¿Sí? Sí, los políticos son necesarios, que gobiernen, Dios los bendiga, pero la iglesia no puede ir a la pata de ellos, no puede. Y mucha iglesia se fue tras el uno, tras el otro, y hasta se dividieron. ¿Sí? Hoy en día hay pastores que se echan en cara porque el uno votó por el otro. Entonces la iglesia, en la búsqueda del poder humano, se durmió. El Señor Jesucristo dijo estas palabras cuando le preguntaron si Él iba a restaurar el reino, o sea, que si Él se iba a hacer rey sobre todo el mundo, derrocando a los romanos. Y Jesucristo nuestro Señor dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las edades que el Padre ha puesto en su sola potestad, mas me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, el Señor tiene en mente un poder mayor que el humano terrenal. Amén. Nuestro presidente, 4 años y dentro de 4 toca poner otro. Amén. Dios lo bendiga lo que le queda de estancia en el Palacio de Nariño, pero después de él toca poner otro. Amén. Amén, hermanos.
Pero Dios es eterno y permanece por siempre. Él es eterno. Y resulta que por andar pensando en un personaje que dura 4 años en presidencia, 4 años en gobernación, 4 años en alcaldía, que en consejos, que en asambleas, que en senado, la iglesia se durmió espiritualmente. Amén. El Señor exactamente le estaba reclamando a su pueblo: ustedes se dedicaron a sí mismos y se olvidaron de mí. Ahí es donde se duerme la iglesia. Dios, que le había encargado, recordemos la historia del libro que estamos mirando, Ageo 1. En Ageo 1, por favor, Dios les estaba demandando porque ellos se habían olvidado de reconstruir el templo y estaban dándole a sus casitas. No era malo, pero uno puede hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Ageo 1, por favor. Y ahí dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, el 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. El siguiente, el 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Déjelo ahí. El Señor le estaba reclamando a su pueblo que se había olvidado de su obra, de su casa. Miren, desde el momento en que ellos regresaron del exilio, ellos estaban exiliados en Babilonia. Entonces el imperio babilónico perdió con el imperio persa, y el rey Ciro de Persia dijo: me regresan los judíos a Jerusalén, reedifiquen Jerusalén, reedifiquen el templo y hagan oraciones por el rey y por su familia y por el reino. Dios había inspirado al rey Ciro a dar esa orden, y el pueblo de Israel regresó a su tierra. Y tiempo después se levantó una oposición que detuvo la obra. El pueblo de Dios estaba asustado por la oposición de un hombre y había olvidado el mandato de Dios. O lo digo en un nivel correcto: el pueblo de Dios estaba atemorizado por la amenaza de un hombre y había olvidado el mandato de Dios. ¿Sí? Amén. O sea, hay una gran diferencia, no hay comparación, pero eso nos pasa. Dios nos da un mandato, pero al primer problema decimos: bueno, quizás yo le deba bajar a la chancla y no ir tan rápido en la vida cristiana. ¿Sí? No, de pronto es que me estoy volviendo fanático, entonces voy a dejar. A un amigo mío, pastor, le pasó lo siguiente, y lo digo para mi vergüenza. El pastor se ponía a orar, y si él se daba cuenta de que nosotros los músicos estábamos tocando flojos, él agarraba ese micrófono y le decía a la gente: hermano, métase que usted vino a orar, vamos todos a orar. Y toda la iglesia se prendía a orar y comenzaba a orar en el Espíritu, y todos nos metíamos a orar en el Espíritu, y tenía la iglesia prendida en fuego. Y un día alguien le dijo: ¿tanta oradera para qué? ¿Tanta oradera? No, respete los tiempos del culto. Bueno, el pastor oyó y dejaron de orar. La gente se fue apagando y la asistencia también. Tanta reunidera. ¿Cómo así que 2 reuniones y fuera de eso reunión de una cosa y reunión de... No, solo los domingos. Estoy exagerando, ¿no? Puede que haya sido menos. Estoy exagerando. El pastor se puso a escuchar todo eso y nosotros con él.
Y la iglesia se fue apagando, se fue apagando, se fue apagando, se fue apagando. Como no hay oración, muchas veces cuando no hay oración, toda maldad entra como cuchillo en mantequilla. Y la iglesia se terminó. ¿Sí? Créame que si usted me dice que aquí oramos mucho, yo no lo voy a escuchar. Yo no lo voy a escuchar. Más bien digo, nos falta orar. Amén. Si usted dice mucha predicadera, pastor, no lo voy a escuchar. Más bien lo voy a invitar a que predique un día y predique la palabra. Predique la palabra, hermano. Amén. O sea, nosotros no podemos menguar para satisfacer la oposición, para que no nos digan nada. El pueblo se durmió, el pueblo de Israel, y ya veía, y ya estaba sufriendo consecuencias de eso, y ya las veía normales. Y Dios tuvo que mandar al profeta Ageo para decirle: pueblo, despiértese. ¿Ya? Despiértese. No sé cuántos papás hay aquí que de pronto ven que el hijo vio normal vivir una vida desordenada, y le tocó al papá coger al hijo del cuello y dijo: ¿usted va a despertar o qué? ¿Sí? La mamá tuvo que coger a la hija de los moños: pero mi hijita, despiértese. ¿A cuánto no les ha tocado o a cuánto no nos tocó que nos despertaran así? ¿Sí? Porque estábamos viendo normal la calamidad. El pueblo de Israel estaba viendo normal que le estuviera yendo mal, y Dios le decía: papá, ¿a usted qué le está pasando? Y el propósito de la enseñanza es este. El propósito de la enseñanza de hoy es este: meditar sobre lo que estamos haciendo. Amén. ¿Qué es meditar? Meditar es analizar detalladamente una situación con el fin de llegar a una acción, con el fin de tomar una decisión. La palabra meditar viene del hebreo hagá. Diga conmigo, hagá. Hagá, y quiere decir a realizar un ejercicio mental para hacer planes. También quiere decir repetir en voz baja o mascullar. O sea, uno comienza como que uno está hablando solo, ¿sí? Hablando para uno, pero es con el fin de hacer planes, ¿sí? Entonces la meditación Dios la manda de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Pero en este caso de Ageo era meditar sobre la situación que estaban viviendo. Es como cuando el papá le dice al hijo: piénselo bien. Va y le presenta a la novia: mire papá, le presento a la futura. Y el papá y la mamá arquean las cejas, miran la niña de arriba abajo y miran a su nené y le dicen: mi hijo, piénselo bien. Solo le echaron una mirada. Llegó la niña con el futuro y el papá dice: futuro, eso cree ella. Mi hijita, piénselo bien. Mi hijita, déjeme hablando un momentico con el yerno. Se va y el suegro le dice hasta 3 para no volverlo a ver. ¿Sí? O sea, le dicen a uno: piénselo bien. De pronto el jefe llama a uno de los empleados que está así como, y aquí como el empleo como es de necesario, y uno le está dando al empleo, pero ve que los compañeros vuelan en jet y uno va en avioneta pero con el motor dañado, y llega el de personal, lo llama a uno un día a reunión y le dice: ¿sabe una cosa, muchacho? Piénselo bien. ¿Sí será que esta empresa cumple sus expectativas? En otras palabras, ¿qué está esperando para irse? ¿Sí? En otras palabras, o mejora o le damos el ácido. El ácido, sí, ha sido un placer trabajar con usted. Así de sencillo, o mejora o se va.
Entonces Dios le decía a su pueblo eso, piénselo muy bien. Y Dios nos dice en su palabra, piénselo muy bien. Entonces yo hago una pregunta sobre qué debemos meditar. Miremos Ageo 1:4. Ahí está. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Dios les lanza una pregunta, porque el pueblo de Israel había edificado sus casas alrededor del monte del templo, pero el monte del templo solo era un terraplén, una meseta con un altar de sacrificio en la mitad. El templo no estaba reconstruido. Y Dios les decía, ¿pero qué les pasó? ¿Qué les mandé yo? Reconstruir el templo. ¿Y qué están haciendo? Reconstruir nuestras casas. Ah, bueno, de frente todos contra la pared. ¿Sí? Eso era lo que le estaba diciendo el Señor a su pueblo. ¿Qué les dije? Reconstruir. ¿Y qué estamos haciendo? Otra cosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que meditar? Debemos meditar primero en el mandato de Dios. Usted y yo debemos meditar en ese mandato. Yo les comentaba, un pastor muy querido, el pastor Wilder, él nos dice que el mandamiento más desobedecido de la palabra de Dios está en Mateo 28:19. Id y haced discípulos a todas las naciones. Si yo preguntara, ¿cuántos discípulos están haciendo ustedes, hermanos? ¿O cuántos estoy haciendo yo? Tendríamos que agachar la cabeza avergonzados, porque ¿dónde están nuestros discípulos? Amén. Mire, la iglesia tiene que crecer y multiplicarse, es un mandato del Señor. Y cuando no crece y no se multiplica, es una desobediencia. Amén. Amén o no amén. Entonces, nosotros debemos decir, bueno, no estoy siendo obediente. Dios me dijo y yo no estoy haciendo. Eso es lo que debemos meditar. Amén. ¿En qué más debemos meditar? ¿En quién me está dando el mandato? Miremos lo que dice Mateo 28:18, por favor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y mire lo que dice el 19, empezando. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Amén. Este por tanto que está al inicio del versículo 19 conecta con lo que está en el versículo 18. Eso quiere decir por razón de... Explica por qué yo debo predicar, por qué yo debo hacer discípulos, porque el Señor Jesucristo tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. O sea, a mí no me está mandando mi pastor a que yo vaya y predique, no, el que está mandando es el Señor Jesucristo. Que eso es lo que se nos ha olvidado de los mandatos, que los mandatos los da el Señor, no yo. Es que como ese pastor no me cae bien, es el líder que habló el domingo, le creeré. No vi por televisión una prédica de un pastor, pero no, ese pastor me cae mal. Pensamos que la palabra está personalizada en aquí su servidor. No, hermanos, la Biblia es la palabra de Dios, no mi palabra, no la suya. Entonces debemos pensar, el que dijo lo que está escrito ahí en la Biblia es Dios. Amén. Entonces medite en quién es el que está dando la orden. Mire lo que dice Ageo 1:7, por favor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Ahí no dice, así dijo el perico de los palotes, no. Jehová de los ejércitos. ¿Y por qué habla de los ejércitos?
Porque el pueblo estaba atemorizado por las poblaciones vecinas y pensaba que no tenía defensa contra el ataque de los pueblos paganos que los rodeaban. Y Dios dijo: no, Señor, yo soy Jehová de los ejércitos. Y yo, Jehová de los ejércitos, les digo lo siguiente: mediten en sus caminos. Amén. Aterrados por la situación militar, pero el que manda los ejércitos es Dios. Amén. Amén, hermanos. Dios manda sobre huestes, millares de huestes de ángeles. El mismo Señor Jesucristo dijo: si tuviera necesidad de que alguien me defendiera, que no la tenía, puedo llamar a una de mis legiones de ángeles, a varias legiones de ángeles. O sea, por ejemplo, que el Señor Jesucristo se hubiera sentido ofendido porque venía la turba a llevarlo a la cruz. Legiones vengan, vienen 25 legiones y hacen una escabechina ahí. No queda pura carne molida al frente del Señor Jesucristo. ¿Sí? Jefe, acabamos. No quedó ni uno. Pero eso no pasó. Amén. Si le hubiera tenido necesidad, manda a los ángeles y arrasen con estos sinvergüenzas. Pero no lo hizo. Amén. Mire, cuando Eliseo estaba rodeado en una ciudad, el siervo salió y vio la ciudad rodeada de soldados. Y Eliseo le dijo: tranquilo, más son los que están con nosotros que los que vienen con ellos. Eliseo no estaba contando los soldados sirios, estaba contando los demonios que venían con los soldados sirios versus los ángeles que estaban apoyándolo a él. Y eran más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Por eso dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Meditemos en quién es el que está hablando. Jehová de los ejércitos. Pensemos también, meditemos en el reinicio de la obra encomendada. Versículo siguiente, versículo 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Mire, piense, Dios dio una orden. En eso es lo que tenemos que pensar usted y yo. ¿En qué más debemos meditar? En mi pecado, en mi error, en las consecuencias del mismo. Ageo 1 del 9 al 11. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Dejémoslo ahí. Dios había mandado a su pueblo reconstruir su casa y el pueblo estaba haciendo su propia casa. Como consecuencia de eso vino una escasez. Amén. Y es más extenso. O sea, muchas veces uno no entiende el porqué de las dificultades. No sé si usted está pensando: pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Mire, Dios dio un mandato en la palabra y a lo mejor usted no lo está obedeciendo. A lo mejor yo no lo estoy obedeciendo. Y Dios tiene que sacudirnos de alguna forma. Amén. Es más, puede ser que algún problema sea el medio. Eso está dentro de la soberanía de Dios. Dios sabe cómo hace sus cosas. Pero puede suceder que esa calamidad lo lleve a usted a orar más. Hijo, mi hijo no está orando tanto, necesita enfrentar problemas. Y le digo una cosa: o usted ora o se lo lleva el río. Así de sencillo. O usted busca a Dios o la cosa va a estar bien difícil. Si ya está difícil, la Biblia dice: si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? O sea, la cosa no está fácil, hermanos. Cada vez hay más carestía, cada vez hay más violencia,
cada vez hay más maldad en todos los órdenes. ¿Qué sería de nosotros si no buscamos a Dios? Nos lleva el río, hermanos. Entonces, yo debo buscar a Dios y Señor, en verdad he pecado, debo buscarte. Mire, esto debe enfocarme en mi relación con Dios. Amén. Y debo volver a comenzar. Dios coloca este punto de meditar bien en nuestros caminos como algo necesario para el despertar. En muchos lugares del mundo dicen: Señor, manda tu avivamiento, pero resulta que no se quieren arrepentir de sus pecados. Y hay tristes casos, gente que hace milagros, prodigios y maravillas, pero luego se abre, se descorre el velo de su casa y son unos abusadores de sus hijas. Sí, tenemos casos tristes, vergonzosos, de hombres de Dios, que dizque de Dios, que dizque de milagros, y son abusadores de miedo. Sí, entonces si queremos que Dios manifieste su gloria, primero Dios se quiere encargar de nuestros asunticos personales. Medita bien sobre tus caminos, es lo que dice Dios en su palabra. Amén. Es tiempo de que usted y yo tengamos un tiempito con el Señor y le digamos: bueno, Dios, usted tiene toda la razón, yo no voy a pelear con usted. Si usted dice que soy un pecador, sí soy. No se justifique, no, es que mire Dios, yo fui grosera, sí, pero Él empezó, es que Él me saca la piedra. No comience así. Yo fui. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Trasladando la culpa. Es que esa mujer que tú me diste. ¿Y qué le estaba diciendo Adán a Dios? Usted tiene la culpa por darme esa mujer. Igualado, gran igualado ese, ¿ah? Y la mujer: es que la serpiente me engañó. ¿Sí? Y es parecido a lo que nosotros decimos: la serpiente es el diablo. Es que el diablo me tentó, es que el diablo me está atacando. Dijo: no, el diablo es usted en su casa, hermano, hermana. Es uno mismo que se levanta contra Dios como si uno fuera la culebra más peligrosa del desierto. Abre uno la boca y quema los muebles con el fuego que sale. O sea, es peligroso. O sea, debemos reconocer nuestras culpas, hermanos. Amén. O sea, usted y yo tenemos que reconocer nuestra culpa delante de Dios y decir: sí, Dios, yo fui. Y ser contrario a estos tiempos modernos. En estos tiempos modernos todo el mundo tiene la culpa, menos el que comete el error. Le tiran a uno el carro y fuera de eso sacan la cabeza y le mientan a uno la mamá. O sea, tras de que le embarran, uno les queda de ver. Óigame, ninguno dice: qué pena, lo cerré sin querer. No, esos son milagros inesperados. Le tiran a uno la moto y voltean y le metan a uno la mamá, el papá, la abuela, la tía, todos los parientes lo mentan a uno. Y uno dice: y casi me pisa y fuera de eso me insulta. Eso es lo que está pasando. Llegan y queman un supermercado. Y es que los ricos opresores. ¿Y acaso el dueño de ese almacén lo está oprimiendo a usted? No, entonces ¿para qué lo está quemando? Por vándalo, por sinvergüenza, por ladrón. Amén. O sea, nosotros no podemos justificar nuestros errores en los demás. Debemos decir: sí, yo fui, yo lo cometí, punto. Amén. Debemos meditar en eso y recomponer el camino. Entonces piénselo. Luego de meditar sobre sus caminos, usted tiene que tomar una acción. Si no oraba, debe orar. Amén. Si no leía la palabra, debe leerla. Si no se congregaba, debe congregarse.
Si no se unía a orar con los hermanos, debe unirse a orar con los hermanos. Porque iglesia es, no, yo soy cristiano solito en mi casa, donde nadie me vea, donde nadie me conozca. Esos son cuentos. Una lámpara no se esconde, hermanos. No, voy a esconder la lámpara, voy a bajar esta bombilla y la voy a poner aquí metida. Eso no se puede. La lámpara se coloca en lo alto para que ilumine a todos. Usted es luz del mundo. Entonces usted no puede ser cristiano por usted solito. No puede. Amén. Entonces debe predicarle a otros. Si no lo hacía, debe hacerlo. Amén. Entonces es el tiempo de meditar muy bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y recuerde algo. Miremos Ageo 1:13, por favor. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Amén. Mire, en este proceso, empezando por el llamado de atención que Dios hace a su pueblo, siguiendo por la meditación de nuestros propios caminos, de pensar qué es lo que estamos haciendo, y los puntos siguientes que veremos luego en próximas reuniones, Dios va a estar con nosotros. Amén. Yo estoy con usted. Mire, ¿cómo es la reprensión que Dios le pide a los papás que hagan a sus hijos? No es solamente que los muelan a palo. Es que usted cometió un error y ¡fua! Y le dejan la P de papá en toda la cola, o le marcan la M de mamá en el pernil. Sí, el hijo va con un tatuaje, la chancla de la mamá. Sí, queda uno de marca. O sea, no. El papá tiene que sentarse con el hijo y decirle: yo hago esto porque lo amo, hijo. Lo corrijo porque lo quiero. Mire, mi hermano, a mí me contaba mi cuñada que cuando mi hermano le tenía que llamar la atención a sus dos pequeñines, ya los dos pequeñines están así. Mi sobrino pequeñito está más alto que yo. Algún día se los presentaré. Y si Dios lo permite. Y cuando mi hermano los corregía, me cuenta mi cuñada que mi hermano lloraba corrigiéndolos. La Biblia dice que Dios se duele del castigo. Dios no quisiera castigar a su pueblo. Dios no quisiera que su pueblo pasara por las que pasa, pero porque nos ama, lo permite. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Piénselo bien. Amén. Quiero terminar con este relato, hermanos. Antes concluyo con algo. Dios desea que usted y yo dejemos de pensar en nosotros y pensemos en Él. Amén. Y en ese proceso de dejar de pensar en nosotros, abandonando el egoísmo, entonces pasamos a pensar en otros. Amén. Porque la obra de edificación que debemos hacer está pensada en otros. Porque usted fue bendecido, amado. Si usted en este momento tiene un horrible problema, tiene un gran Dios que le puede dar una respuesta. Amén. Mire, esta semana para muchos de nosotros fue terrible. Terrible. O sea, la semana para nosotros estuvo muy fuerte. Para los que no saben, tuvimos una visita aquí en el Salón de los Niños. Una muy desagradable visita. Da pena decir esto. Llegó un hermano cerca del mediodía. Después del mediodía estaba pensando en almorzar. Dije: ay, no quiero almorzar, ¿qué almuerzo? Cuando llegué y me dice: se metieron a la iglesia y robaron. Se me fue el hambre. No almorcé. Se resolvió. Eso sí, tuvimos cómo resolver. ¿Ya?
Bobo yo que me angustié, porque el almuerzo estaba bonito. Me esperaba una buena comida. ¿Qué les quiero decir con esto? Usted sin Cristo, yo sin Cristo, un problema así nos manda a la clínica. ¿Qué le pasó a un hijo? No, se le metieron a la casa, se le robaron el televisor y está que convulsiona en emergencias. No tiene esperanza. Pero nosotros en Cristo tenemos esperanza. Amén. ¿Y por qué Dios nos habla esta palabra? Porque otros no la tienen. Y usted tiene que despertarse a esa verdad, hermano. Usted no es solo en la tierra. Hay gente que necesita a Cristo, al Cristo que usted tiene. Amén. Mire, aquí por ejemplo mi hermana, gloria al Señor, mi hermana Miriam, hemos orado por ella, el Señor ha hecho obra en ella, pero vino el pastor Edgar, oró de parte de Dios sobre ella y el mal que le estaba atormentando se le fue y no ha vuelto, ¿cierto? No ha vuelto. Eso es para la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa? Alguien está sufriendo el tormento que ella está sufriendo y necesita oír que Dios la liberó. Amén. Y termino con esto. Hay un pastor que se le conoció como el apóstol de la oración, se llamaba Larry Lie. Y cuando él estaba joven en la iglesia, tuvo una lesión en la rodilla y estaba en la clínica con el pie alzado. No sabían si tocaba hacerle algo serio al pie o qué, y llamó al pastor que fuera a orar, ¿no? Y llegó el pastor, le puso la mano en la rodilla. Vamos a orar, Larry. Y comenzó a orar por los niños perdidos en Sudamérica. Y el man acostado en la cama, rodilla, niños perdidos en Sudamérica, como por allá. Pastor, aquí estoy. ¿Por qué ora por los niños perdidos de Sudamérica? A mí están que me vuelan la pierna. Y le dijo: usted tiene esperanza en Jesús. Usted es salvo. Usted tiene a Dios a quien acudir. Pero los perdidos no. Ellos necesitan oír el mensaje de salvación. El hombre dijo: sí, es verdad, pastor, vamos a orar por los perdidos de Sudamérica. Y comenzaron a orar. Y en medio de la oración, el Señor le sanó la pierna. Amén. Amén, hermanos. O sea, Dios hace cosas que nos asombran. Pero yo quiero decirle algo: en el momento en que usted se ocupe de Dios, Dios se va a ocupar de usted. Amén. Yo le doy gloria por las personas por las cuales oramos ahorita. Ellos tomaron una decisión y yo le pido, hermano, apóyelos en esa decisión. No diga: ay, yo no voy a financiar un paseo, olvídese. Apóyelos, hermanos, apóyelos en el nombre de Jesucristo, porque han dado un paso para servir a Dios. Y más bien usted el otro paso para servir a Dios. Apóyelos en oración. Amén. Mire, la obra se hace sobre los pies de los que van, sobre las rodillas de los que oran y con las finanzas de los que apoyan. Amén. Y tenemos que volver a despertar ese espíritu misionero de esta congregación, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Esa capacidad de parte del Señor que Dios nos dio para hacer obra debe volver a despertar. Por eso el Señor nos llama hoy a despertar de nuevo. Así que vamos a colocarnos de pie, por favor. Recuerde, usted y yo no somos solos en el universo. Y las circunstancias del tiempo presente lo dicen. Es un triste espectáculo. Es triste. Mire, por ejemplo, dicen que la violencia está aumentando en las ciudades. ¿Usted está viendo cómo son esos violentos?
flacos, llevados de la droga, sin alma en sus ojos, esclavos de los que les venden la droga, dan pesar. Ellos son los que se están matando entre sí, matando a los demás, haciéndose daño y haciendo daño a los demás. ¿Usted ha pensado en orar por ellos? La Biblia dice que él vio la multitud, que era como ovejas sin pastor, y sintió compasión. Es tiempo de pensar en eso e ir a la acción. A nosotros un muchacho de eso se nos metió acá. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Ir y buscarlo y dejarlo más gordo con los morados? ¿O ir y predicarle el evangelio? Si llegamos a descubrir quién fue, o si usted llega a saber quién fue, no me vaya a decir, o si me va a contar, dije, venga, acompáñame, pastor, le quiero presentar a alguien. Pastor, él fue el muchacho que se metió. ¿Para qué? Vamos a abrazarlo, no por ahorcarlo, no, vamos a abrazarlo. Y quiero decirle, Dios le ama. Dios le ama. Y Dios le perdona. Amén. Amén, hermanos. Mire, hay gente que ha hecho eso hasta con los homicidas de sus hijos y de sus padres. Y han dicho, si Dios no te condena, yo tampoco. Y los han perdonado. Amén. Vamos a orar.